Técnicas básicas de lectura. 1. Establezca el propósito de lectura. 2. Examinar e inspeccionar el contenido de todo el libro. 3. Cuestiónese y formúlese preguntas. 4. Busque el significado de lo que está leyendo. 5. Exprese lo que va leyendo. 6. Repase lo estudiado. Establecer el propósito de la lectura. Obtener ideas generales de un texto. Distinguir las ideas principales de un texto. Evaluar críticamente un texto. Comprender el contenido del texto. Localizar información específica del texto. La aplicación práctica. Distraerse. Dar una revisión rápida a un texto. Hojear un texto. Hacer una lectura de estudio de un texto. Hacer una lectura ligera de un texto. Leer palabra por palabra de un texto. Propósitos de la lectura. Leer para obtener las ideas generales del texto. Leer para distinguir las ideas principales de un texto. Leer para evaluar críticamente un texto. Leer para comprender los contenidos de los temas. Leer para localizar información específica. Leer para la aplicación práctica. Leer para distraerse. Leer para hacer una revisión rápida del texto. Leer para hojear un texto o libro. Leer para hacer una lectura de estudio del texto. Leer para hacer una lectura ligera del texto. Leer palabra por palabra de un texto. Los malos hábitos de la lectura. La vocalización, leer con los labios, vocalización de garganta, lectura para oírse a sí mismo, lectura regresiva. Recomendaciones al momento de leer. 1. Trate de eliminar los malos hábitos de la lectura. 2. Aplique la técnica adecuada o correcta a la lectura que está efectuando. 4. Haga menos paradas de vista en la línea. 5. Trate de abarcar más palabras en cada lectura. 6. Concéntrese en las palabras clave. 7. Concéntrese en los grupos de pensamiento. 8. No lea rápido. Procure aplicar la velocidad adecuada a sus lecturas. 9. No lea en forma pasiva. 10. No analice en exceso las palabras que no entienda. 11. No repita mentalmente lo que está leyendo. 12. No mueva sus labios. 13. No se distraiga al momento de estar realizando sus lecturas. 14. No mueva la cabeza, siga la lectura con los ojos. Libro o texto. ¿Qué es un libro? Un libro es el conjunto de hojas escritas, unidas por uno de sus lados, ya sea cosidas o pegadas y cubiertas de pastas. Los libros están integrados por textos o escritos cortos, entonces debe entender que un libro de historia está integrado por varios textos o escritos cortos que hablan sobre temas específicos de historia. No se confunda. Comúnmente dice que va a leer un libro de historia, pero lo que va a leer es un texto o varios textos de historia contenidos en ese libro. Tenemos el libro electrónico. Es el medio de la informática. Se puede conservar y transmitir imágenes y textos en forma digital o electrónica. En la literatura común se emplean de manera indistinta los términos electrónico, digital o digitalizado, para referirse a los libros disponibles en las bibliotecas y librerías virtuales. Libro digital o electrónico es la edición de libros que contienen textos e imágenes digitales o electrónicas que se pueden leer o consultar en la pantalla de una computadora que dispone del programa capaz de interpretar adecuadamente las señales digitales.
¿Qué es un texto? Un texto es el conjunto de palabras que integran un escrito. Ocupa no más de 3 páginas. No es muy extenso. Es el cuerpo de una obra escrita o varios textos. Integran el contenido de un libro. El texto está integrado por letras que forman palabras, palabras que forman oraciones y oraciones que forman párrafos que contienen información de un tema o asunto específico. Los textos en un libro se pueden presentar en partes, capítulos o unidades, etc. La palabra texto viene del latín textus y significa lo dicho o escrito por algún autor o todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa. Los textos literarios son narrativo, dramático y lírico. Narrativo: composiciones escritas en prosa, relatos sobre algún acontecimiento real o ficticio. Dramático: ofrecen el panorama del conflicto entre dos personajes. En la obra se presenta cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. Están escritos para una obra de teatro, tragedia, drama, comedia. Textos líricos. En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones, los himnos. Textos científicos. Desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, sociedad y sus fenómenos. Se clasifica en textos científicos, tecnológicos, didácticos, de divulgación, de consulta. Textos informativos. Se distinguen por dar la información y el enjuiciamiento público, oportuno y periódico de los hechos de interés colectivo. Comunican acontecimientos o sucesos sin comentarlos. Los textos de comentario o valorativos son aquellos que, además de informar, ofrecen la opinión de quien los escribe. El uso de la lectura veloz. Esta es necesaria para localizar la idea principal de un capítulo. La finalidad de este tipo de lectura, leyendo y percibiendo la idea principal. La velocidad de la lectura dependerá y variará según la importancia de los temas leídos. El saber leer correctamente con rapidez le permitirá lograr sus objetivos con mayor prontitud. Al realizar esta clase de lectura, no tenga miedo de omitir palabras, oraciones o párrafos. Lo importante es que vaya captando la idea principal y el mensaje del autor. Lo importante de esta técnica es que desarrolle la habilidad de leer rápido, a la par de la habilidad de comprender lo que está leyendo, porque de otro modo no tendría caso el empleo de esta técnica. Recuerde que no se lee con los ojos, sino con la mente a través de los ojos, así como las personas con debilidad visual o nula visión leen con la mente a través de las manos. Conceptos erróneos sobre la lectura rápida. La lectura rápida no es una lectura descuidada ni atropellada. Se confunde la rapidez con un apresuramiento. En realidad, el lector veloz es un lector activo, alerta y eficiente. Busca siempre las ideas importantes y los elementos de estructura y organización que le ayudarán a comprender mejor el significado de lo que está leyendo. Por constante, el lector lento suele vagar en sus pensamientos. Esto se debe al hecho de leer por debajo de su capacidad para estar alerto e interesado por la lectura. Generalmente se piensa que cuando se lee con rapidez no se dispone del tiempo para buscar el significado de las palabras desconocidas, ni para leer pasajes difíciles. Pero no es así. El lector veloz puede detenerse tan frecuentemente como el lector lento. El lector veloz terminará la lectura primero y recordará más que el lector lento, y además podrá releer el texto con mayor facilidad. Movimiento de los ojos. Los ojos no van de un lado a otro de la página en movimiento continuado, sino a saltos, como con tirones. En una línea hacen varias palabras abruptas de corta duración. La lectura se produce en realidad durante estas detenciones, fijaciones. El ojo no ve cuando se halla en movimiento.
Los lectores que leen rápido hacen menos parados por líneas que quienes leen con lentitud. Se detienen menos porque abarcan mayor número de palabras, más extensión de líneas al detenerse la vista. Quienes leen despacio se cansan más porque la vista se detiene y se pone en movimiento con más frecuencia que cuando se lee con rapidez, esto es, con menos movimiento físico de la vista. Concentración en palabras clave. El lector que ha adquirido rapidez en la lectura es con seguridad alguien que aprendió a concentrarse en las palabras más importantes. Los vocablos clave en cuanto a significado en el texto, al detenerse abarca un grupo de términos y de ellos se concentra en que le interesa. Concentración en unidades de pensamiento. El buen lector sabe que lo importante en la comunicación no es la palabra, sino el pensamiento, y va buscando siempre las ideas para que las expresiones ofrecen y no las vocaciones aisladas. Técnicas avanzadas de lectura. La finalidad de estas técnicas es ofrecer al estudiante que ya posee el hábito de la lectura técnicas avanzadas para perfeccionar su metodología de lectura. Leer es uno de los mecanismos más complejos a los que puede llegar una persona que implica decodificar un sistema de señales y símbolos abstractos. La lectura eficiente requiere una alteración en su velocidad para adaptarse a las dificultades que contenga el material propuesto. Puede leer por mero esparcimiento o diversión, por cultura general o enfocar su lectura al estudio. Existen diferentes propósitos para hacer la lectura de un texto o un libro. Lectura enfocada al esparcimiento. En la lectura de revistas, periódicos, libros, cuentos, novelas, etc., se lee con gran rapidez y soltura. Su fin es meramente de entretenimiento o esparcimiento. Lectura enfocada a la cultura. En la lectura de información científica, acontecimientos históricos, informaciones de temas específicos, etc., se lee con una moderada rapidez, precisa de una valoración crítica y razonada del contenido y una adecuada asimilación del mismo. Lectura enfocada al estudio. Este tipo de enfoque será el que le dará a las lecturas que realizará en todas las materias del plan de estudios. Es la lectura para obtener y retener información. Se lee con atención, lentitud y compresión. Dentro de esta tenemos las siguientes. Lectura comprensiva o analítica. La lectura comprensiva o analítica es la técnica destinada fundamentalmente a la comprensión. Se logra cuando es capaz de abstraer y comprender los elementos principales del texto o libro que está leyendo. Lectura contextual. Consiste en leer para responder cuál es el contexto sociohistórico en el que escribió el autor y la manera en la que este contexto influyó en la creación del texto o libro. Lectura crítica. Es la técnica que permite descubrir información e ideas dentro de un texto o libro y consiste en responder cuál es la posición del autor, qué visión tiene de las cosas y qué quiere expresar a través del texto o libro. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas, para poder decidir qué aceptar y creer. Las herramientas anteriores se deben utilizar de forma combinada para obtener mejores resultados. Lectura crítica y pensamiento crítico. Se puede hacer la distinción entre la lectura crítica y el pensamiento crítico de la siguiente manera. Actualmente se debe utilizar la lectura crítica y el pensamiento crítico para enfrentar diferentes medios de comunicación, reales o virtuales, y diferentes tipos de textos o libros. La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la información y las ideas dentro de un texto o libro escrito. El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas para decidir qué aceptar y creer. Lectura crítica. Descubrir información e ideas. Lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. Pensamiento crítico. Evaluar información e ideas, reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Pensar críticamente es evaluar la información que presenta el texto o libro. Leer
Para enterarse de lo que se dice de un texto o libro puede ser suficiente cuando el objetivo o meta es conocer una información específica o entender las ideas de otro, pero por lo general se lee con otro propósito. Es indispensable evaluar lo que se ha leído e integrar esa comprensión a conocimiento previo que tiene del mundo. Debe decidir qué se puede aceptar como verdadero y útil. Sobre la lectura crítica y pensamiento crítico. La abundancia de información sobre los temas relacionados con el ser humano y el medio que lo rodea es inmenso. Es muy importante que se lea y se piense críticamente cuando uno se enfrente a una lectura o texto que sea una investigación. Así decimos que es un proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee. Considerando el bajo pensamiento crítico, el razonamiento crítico y la reflexión metodológica, y que cada uno de ellos corresponde a una de las dos connotaciones importantes de la crítica, veamos sus planteamientos. Razonamiento, actividad de la mente humana. Razonamiento crítico, es del razonamiento encaminado al análisis y evaluación de argumentos o a su formulación reflexiva. Reflexión metodológica, pensamiento encaminado a comprender y evaluar los propósitos, supuestos y procedimientos utilizados en la búsqueda de la verdad o del conocimiento. Pensamiento crítico, pensamiento que simultáneamente hace uso del razonamiento crítico y de la reflexión metodológica. Lectura analítica o comprensiva, es una herramienta para aprender el cómo analizar una lectura de modo eficiente y con auténtico provecho para leer un libro. El objetivo de la lectura es el informarse y comprender. El objetivo de leer es comprender más y mejor algún tema, el planteamiento de algunos problemas, el desarrollo de ciertos hechos, la exposición de una idea, las razones que sustentan una postura, etc. Por eso, una buena lectura es aquella que a través de lo cual se pasa de un estado de comprensión menor a un estado de comprensión mayor. Consta de 4 niveles de lectura, que son: nivel 1, lectura primaria, rudimentaria o básica. Consiste en aprender a leer. Es el proceso de alfabetización. Nivel 2, lectura de inspección o prelectura. Consiste en la habilidad de extraer el máximo de un libro en un tiempo limitado. El lector que sabe hacer esta prelectura puede en unos cuantos minutos tener bien claro de qué se trata el libro, cuál es su estructura, cuáles son sus partes, etc. Nivel 3, lectura analítica o comprensiva. Este nivel es el que está destinado fundamentalmente a la comprensión. Comprender un libro significa trabajarlo hasta hacerlo propio y va más allá de la manera, información o el entretenimiento. Nivel 4, lectura paralela o comparativa. Consiste en estudiar un tema en particular comparándolo lo que dicen respecto a él varios libros o autores. Técnicas de redacción. ¿Cómo subrayar libros de texto? El subrayar tiene la finalidad de resaltar las ideas principales, fundamentales o primarias del texto. El objetivo de trazar una raya por debajo de las ideas principales es el destacar o resaltar lo más importante del texto, capítulo o unidad que se está leyendo, para facilitarse su estudio. Ventajas del subrayado. Desarrolla su comprensión lectora, facilita la concentración, fija su atención en las ideas más importantes, economiza el tiempo en la lectura e incrementa su sentido crítico. Desarrolla su capacidad de análisis, facilita la elaboración de esquemas, resúmenes o ensayos. Ayuda a entender, retener y aprender con más facilidad lo leído en el texto. Recomendaciones para subrayar libros de textos. No subraye la primera lectura. Una vez que subraye, pregúntese qué sabe del tema. No lea por leer, lea y comprenda. Profundice y cuestione lo que subraye. Subraye solo la idea principal. No subraye oraciones completas. Tenga a la mano un diccionario para que consulte las palabras que no comprenda. Cuando realice su lectura y al ir subrayando, adopte una actitud crítica y reflexión. No lea por leer,
La cantidad del texto a subrayar dependerá de la importancia del tema. No subraye solo por subrayar. Subraye suavemente y utilice lápiz para que pueda corregir en caso de que sea necesario. La elaboración de apuntes o notas. Elaborar notas o apuntes de lo que se está estudiando le auxiliará al momento de realizar sus ensayos y resúmenes. La función principal de tomar notas consiste en auxiliar a su memoria, la cual le ayudará a redactar los trabajos que se indiquen a realizar. Elaborar notas o apuntes le ayudará a desarrollar su capacidad de anotar la forma sintética, rápida y clara, concentración, fijar las ideas centrales, analizar las ideas, emitir juicios o críticas personales, resumir con mayor facilidad, distinguir las distintas partes de los textos, expresión escrita. Recomendaciones para elaborar notas o apuntes. No anote todo lo que está leyendo, solo lo esencial. No abuse de las abreviaturas. Procure que su apunte tenga estructura, coherencia y sentido lógico. Escriba en orden y con letra clara. Utilice materiales adecuados. Piense y escriba, no escriba solo por escribir. Deje márgenes para que pueda hacer anotaciones. Exprese todas las ideas centrales. Exprese las ideas de forma sintética. Identifique bien sus apuntes. Anote solo lo que haya entendido. Primero investigue lo que haya entendido y después anótelo. El esquema. ¿Qué es un esquema? Es la expresión gráfica de las ideas más importantes de un tema. Es la expresión del subrayado. Incluye las ideas primarias y secundarias y la relación que existe entre ellas. Es una técnica que se basa en la memoria visual. Los elementos fundamentales del esquema son los títulos y los apartados donde se explican las ideas. Se redacta utilizando las palabras del autor y comentarios y opiniones propias. Objetivos del esquema. Permite captar rápidamente con la vista los datos más relevantes. Facilita la realización de síntesis, resúmenes o ensayos. Desarrolla la memoria lógica. Desarrolla el pensamiento. Ayuda a expresarnos de forma clara y concisa. Facilita la fijación. Recomendaciones al elaborar un esquema. Seleccione las ideas más importantes. Organice las ideas de forma sintética y lógica. Organice las ideas de mayor a menor importancia. Entienda y explique las ideas con sus propias palabras. El título del esquema debe expresar la idea central. En los apartados posteriores expresará el resto de las ideas. Utilice sus propias palabras. Esto le ayudará a asimilar y a retener mejor la información. El resumen o síntesis de un libro. El resumen o síntesis consiste en reproducir a pocos términos precisos lo esencial de un tema. Su objetivo es condensar un texto en pocas palabras. Utilizar las palabras del autor sin hacer cambios ni agregar comentarios u opiniones personales. Primero, un libro suele ser más denso en la disertación oral. Está más lleno de ideas y datos interesantes. En segundo lugar, porque lo tiene a su mano, puede consultarlo siempre. Que sea preciso, se impone, pues, averiguar los capítulos más importantes. Pasos para elaborar un resumen. Comprender, captar la idea principal, seleccionar, enlistar, comparar, rectificar, no generalizar, ordenar el resumen, no anotar ideas propias. En cuanto a la extensión del resumen, solo podemos decir que depende de la importancia de la disertación y del lugar en que haya de publicarse. No se debe plantear una interrogante al lector sin resolverlo. Procure captar su atención desde las primeras líneas, llevando a ellas la idea principal del tema que esté resumiendo. El ensayo. En su sentido más amplio, el ensayo equivale a tratar algo, probar o esforzarse por explicar algo. El diccionario lo define por escrito generalmente breve. El ensayo es el análisis y la explicación profunda que se hace de un determinado tema. Todo puede ser tratado en un ensayo, desde lo más trascendente hasta lo más frívolo. El ensayo es un género literario moderno, en el que una persona reacciona ingeniosamente y sin perjuicios.
En el ensayo, lo fundamental es el punto de vista y la valoración de la opinión del que redacta. Clases de ensayo. Existen tres categorías de ensayos: los ensayos de exposición, las ideas personales, ensayos de crítica, que tienen como función el criticar cualquier obra de carácter humano, y el ensayo de creación, donde la imaginación y la sensibilidad del autor crean relatos ficticios. Durante el desarrollo de los cursos, usted redactará ensayos en las tres clases antes mencionadas. Estructura del ensayo. En el ensayo no tiene en sí una estructura o características delimitadas. Los ensayos que desarrollará en su carrera serán de carácter crítico, sin desviarse del tema en cuestión. Podrá expresar sus ideas, pensamientos, críticas, reflexiones y conclusiones finales dentro del análisis del tema o de los temas que esté tratando. El ensayo deberá contar siempre con tres partes fundamentales: una introducción, un desarrollo de las ideas y una conclusión final. La introducción delimitará el tema que se está tratando, para que tanto usted como el evaluador puedan identificar y saber de lo que se está hablando. El desarrollo contendrá la idea a las ideas explicadas con el autor del texto que se esté estudiando, y la conclusión contendrá las ideas propias del estudiante con respecto del contenido del tema. Pasos para la redacción de un ensayo. 1. Identificar el tema. 2. Enlistar las ideas. 3. Ordenar las ideas. 4. Redactar el primer borrador. 5. Examinar los errores que se contenga el borrador. 6. Corregir el borrador. 7. Redacción final.